¿Qué tal, amigos? Continuemos con este conjunto de videocápsulas que he decidido dedicar al movimiento estudiantil del 68 con motivo del 50 aniversario del 2 de octubre. ¿Qué podría agregar a lo que se ha dicho de esta fecha? Mañana cerraré la cuarteta con algunos comentarios sobre el 2 de octubre, pero creo que vale la pena en esta tercera parte señalar algunos elementos del movimiento estudiantil, los cuales poco se han comentado. Primero debo decirle a usted que las dos partes anteriores, la primera y la segunda, tienen que ver, y ahí están disponibles en mi canal de YouTube, tienen que ver con lo que yo llamo los antecedentes o esos acontecimientos tanto en el exterior como en México, que de alguna manera fueron moldeando o fueron influyendo en la mentalidad, al menos de los estudiantes de educación superior, fundamentalmente, en el Distrito Federal, que así se llamaba en aquel entonces. El Politécnico, la Universidad, Chapingo, algo en la Ibero, que era una escuela en aquel entonces relativamente pequeña, frente a lo que era el Politécnico y la Universidad, el ITAM, mucho, pero mucho más pequeña que ahora, y el Colegio de México era un centro que se consideraba más de investigación, aun cuando tenían también algunas licenciaturas. Lo primero que debe decirse del movimiento estudiantil del 68 es que por ningún motivo debemos venderlo o intentar presentarlo como un día trágico o como lo que pasó el 2 de octubre de 1968. El movimiento, desde mi punto de vista, tiene dos etapas perfectamente diferenciadas. La primera, que está integrada por un bimestre, 2 meses, que es agosto y septiembre. Específicamente, terminaría esa etapa el 2 de octubre. Es más, para no batallar, diríamos que es desde el 1 o 2 de agosto al 2 de octubre. Esa es la primera etapa del movimiento estudiantil de 1968. Y luego viene la segunda etapa, que empezaría el día 3 de octubre para terminar el 2 de diciembre. Esas dos etapas están perfectamente diferenciadas y voy a tratar de explicarme. La primera etapa es la del ascenso, es ese estallido de rebeldía detenida durante decenios quizá o 10, 15 años entre los estudiantes de educación superior, muy específicamente del Distrito Federal, producto de la represión o los golpes que recibió el movimiento, empezando quizá en 1965 con el movimiento de los médicos residentes. Ya le comenté el viernes, ayer domingo, le comenté a usted de los antecedentes internos y ahí pongo cómo ya a partir del 65 ya no son trabajadores, sino son los estudiantes de educación superior los que salen no a retar, no es una palabra, no es un verbo correcto, sino a desafiar de alguna manera aquella tranquilidad en la que se había movido la relación entre los estudiantes de educación superior y el Estado mexicano o específicamente el gobierno federal. Después viene, como ya le he dicho, 67, en la Universidad de Sonora, la Universidad Nicolaita, lo que ya platiqué con usted ayer domingo. Pero cuando se da el bazucazo y la represión o entrar a la vocacional 5, los granaderos, golpear a maestras, a estudiantes, y luego este incidente que se da en la preparatoria 1 en San Ildefonso, etc., eso es la chispa que incendió la pradera. Es el chispazo que viene a destapar lo que estaba contenido desde hacía muchos años. No hay generación espontánea en el movimiento estudiantil del 68, como tampoco no la hay en movimiento alguno. Un movimiento o un estallido de esa magnitud o menor es resultado de un proceso que quizá haya tomado años
en gestarse ese estallido. Producto de la influencia externa, esos primeros días eran, no voy a decir de una casi locura por la alegría que había, pero era, como se decía en aquel entonces, un happening, era casi una fiesta juvenil lo que estábamos disfrutando. Era salir a decir nuestra verdad, era salir a mostrar que había un México que estaba emergiendo y quería ser escuchado y también tenía algo que decir. Pero es esencialmente esos 2 meses, agosto y septiembre, el período del ascenso, el periodo donde surge primero de una manera espontánea, desorganizada si usted gusta, y surge también de manera natural un cimiento, una semilla de organización que fue el Consejo Nacional de Huelga. Sin embargo, lo más bello de esos 2 meses es cómo los estudiantes anónimos, sencillos, los brigadistas, hicieron el movimiento sin necesidad de que estuvieran ahí los dirigentes, entre comillas, del Consejo Nacional de Huelga. Ya le he platicado o lo he dicho en alguna otra parte, que los dirigentes nos pasábamos discutiendo vaguedades, generalidades y supuestas disquisiciones teóricas muy para iniciados de izquierda y con lecturas mal digeridas las más de las veces, hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero a esa hora ya estaban los brigadistas preparándose en cada uno en sus escuelas, con botes, con volantes, para salir a peinar toda la ciudad en aquel entonces. Y así un día tras otro. Claro, cuando había una manifestación, se transmitían las instrucciones y esos mismos estudiantes se encargaron de mantener el orden. No necesitamos granaderos o policías que nos cuidaran. Es decir, esa etapa fue la gran revancha, vamos a decir, por las oportunidades que nos fueron negadas, por ejemplo, para llegar al Zócalo o para decir nuestra verdad. Esa manifestación del 27 de agosto es casi un orgasmo hablando políticamente. Fue un gozo increíble estar arriba de los camiones del Politécnico en el medio de la plaza y ver llegar gente. Las 8, 8:30, 9 de la noche seguía llegando gente al Zócalo. Por supuesto que no eran los 2 millones que decíamos en aquel entonces, ni con 10 segundos pisos podríamos hacerlo, pero sí habíamos llenado el Zócalo de una manera alegre, festiva, libre, completamente, voluntaria. Todavía, después de lo que pasa el 27 de agosto, y quizá le dedique un programa, una cápsula exclusiva a eso que pasó el 27 de agosto, porque se han tejido de manera irresponsable una serie de juicios que en primer lugar no tienen el menor sustento y son flagrantes y ofensivas mentiras. Eso lo voy a dejar para una cápsula separada. Después del 27 de agosto viene un poco el reflujo y volvemos otra vez a la calle. El 13 de septiembre, la manifestación silenciosa, idea de Raúl Álvarez, que fue un éxito increíble. Ahí es cuando volvemos a retar ya de una manera seria, organizada al Estado mexicano, y la respuesta no se hizo esperar. El 27 de agosto y el desalojo palideció ante lo que el Estado hizo el 18 de septiembre cuando tomó Ciudad Universitaria. Pero en Ciudad Universitaria no hubo oposición alguna. Yo recuerdo en las sesiones de Consejo Nacional de Huelga cuando los universitarios insistían una y otra vez que cambiáramos el lugar de reunión para Ciudad Universitaria porque decían que la UNAM era autónoma y ahí no iba a atreverse a entrar el ejército. Y el día que entró, ni pío dijeron, ni pío dijeron. 5 días después, el 23 de septiembre, intenta entrar toda la policía del Distrito Federal a Santo Tomás, no pudo entrar, fueron derrotados y tuvo que entrar el ejército con tanquetas. Ahí lo que le quiero a usted mostrar era las dos actitudes que coexistieron durante todo el movimiento.
la actitud de los estudiantes del Politécnico, una actitud firme, valiente, de entrega, organizada, práctica, y otra, la actitud que privaba entre los universitarios. No lo estoy diciendo esto para denostar y rebajar el papel, no. Lo estoy diciendo simplemente para poner las cosas en claro. El rector encabezó una marcha de Ciudad Universitaria hasta la calle de Félix Cuevas, pero nadie se ha atrevido a decir, quizá porque es políticamente incorrecto, nadie se ha atrevido a decir que el rector formaba parte del grupo político que buscaba la presidencia, encabezado por Emilio Martínez Manatú. Había un juego político donde la universidad, por su carácter de una fuerza política, estaba metido en la sucesión, no en el Politécnico. Siempre ha sido indebidamente juzgado el Politécnico como una institución casi menor, pero en términos políticos, por supuesto. Y en el caso del rector, era una persona ligada a Martínez Manatú, a presidencia, a la Secretaría de la Presidencia de la República. Estamos entonces aquí en esa etapa del crecimiento del movimiento. Pero después del 23 de septiembre, la toma del casco, en ese momento, aquella estrategia del Estado de poco a poco irnos llevando, casi acorralándonos, el 25 de septiembre todavía insistimos y hacemos un pequeño mitin en Nonloalco, Tlatelolco, que así se le decía en aquel entonces. Y luego decidimos hacer otra que iba a ir de Tlatelolco al casco de Santo Tomás. Se canceló esa parte, ya estaban las cosas muy difíciles, pero en ese momento, y partiendo de la base de los días que faltaban para el inicio de los Juegos Olímpicos, es cuando aquella estrategia, aquella trampa, aquellos pasos que nosotros, vamos a poner así, por imposibilidad de detectar esas trampas, eso que nos fueron llevando, caímos ahí. Prácticamente el que conozca la Plaza de las Tres Culturas estará de acuerdo conmigo que es prácticamente una ratonera. Y ahí el objetivo, evidentemente, era de capturar a los principales integrantes del movimiento, del Consejo Nacional de Huelga. Y le doy aquí un dato para que vea usted cómo éramos esos supuestos dirigentes del 68. Ese día por la mañana se tomó una decisión en el Consejo de que los principales dirigentes no fueran a Tlatelolco porque ya la represión era abierta. Ya. Cuando íbamos saliendo de la asamblea, y los que estaban en esa asamblea no me dejarán mentir, porque allí estaba Tirado de la Esiquie, estaba Hernández Gamundi del ESIME, estaba Gilberto Guevara de Ciencias, entre otros. No cito ni a González de Alba, porque ya falleció, pero cuando habíamos acordado eso, y ya de salida, un policía de la Federal de Seguridad, un agente de la Federal de Seguridad que estaba infiltrado en el CNH, Ajax Segura Garrido, nos detiene y dice: no, compañeros, moción. Y dice: es que si no van los principales dirigentes, dice, si no van, es un desorden aquello, yo propongo que vayan. Y quiero decirle a usted algo que me da vergüenza decirlo ahorita: perdimos la discusión. Pero no obstante eso, dices, el sentido común decía que los principales dirigentes no fueran. Bueno, pues nomás le doy un dato. Yo llegué a Tlatelolco con 4 personas. Federico Emery, que está fallecido, Raúl Álvarez, que ya falleció, pero Gilberto Guevara está vivo y él puede ratificar lo que estoy diciendo. Y llegó un compañero de Ciencias Químicas de la universidad, que por desgracia no recuerdo su nombre. Pero los 5 llegamos ahí en un vehículo, un R8, que era propiedad del cuñado de Raúl, el novio y posteriormente esposo de su hermana, de Tania. Y dice uno, bueno, ¿cómo es posible que los principales dirigentes como Gilberto, Raúl, Federico Emery hayan llegado ahí? Pues llegamos allá a la plaza y Raúl nos dice a Federico y a mí: suban allá a la tribuna, y luego también sube Gilberto. Es decir, así éramos, pues no tomábamos en cuenta esos mensajes de represión que nos estaba enviando.
¿Quién inició la trifulca o esa balacera? Que si el Estado Mayor disparando hacia abajo, que si los soldados respondiéndoles. Al final de cuentas, es mi opinión personal, es muy difícil, si no es que imposible, que lleguemos a saber quién inició, quién orquestó eso. Es decir, a mí en lo personal no es algo que me preocupa. Me preocupa más el que no supimos ver eso que estaba el Estado mexicano diciéndonos sin decir que nos iban a acabar, que nos iban a reprimir. Después del 2 de octubre, es decir, en el 2 de octubre ahí se cierra la primera etapa del movimiento estudiantil. A partir de ahí las cosas cambian, mañana hablaré de ellas. En esa primera etapa, pues, vimos una fiesta libertaria que como pocas veces se ha visto en México. Aquello era una fiesta. Por eso a mí en particular me molesta sobremanera que identifiquen el movimiento estudiantil de 1968 con una fecha como el 2 de octubre. ¿Por qué no la identificamos como el 13 de septiembre, esa gran manifestación silenciosa? O la primera del 13 de agosto, o la segunda del 27 de agosto. ¿Por qué no escogemos esos actos de reto, de decir, aquí estamos nosotros y nos quedamos con esa actitud de victimización, la tragedia, los 38 o 58 muertos y la matanza del 2 de octubre? Y no se malinterprete de que esté yo queriendo exonerar. ¿Quién soy yo para exonerar a Echeverría, a Díaz Ordaz, al del Estado Mayor? Por favor. Seamos objetivos. Repito, lo que quiero señalar es que nosotros tuvimos errores estratégicos de una gran importancia que de alguna manera no podemos eludir eso. Tenemos responsabilidad en eso que pasó. Esa es la parte. Podrían decirse muchas cosas. Podría pasarme con usted horas y horas platicando aquí, pero mejor le seguimos mañana con la segunda etapa del movimiento que fue los meses siguientes, el siguiente bimestre que fue octubre y noviembre para cerrar el 2 de diciembre. ¿Le parece entonces que continuemos mañana? Aquí lo espero. Gracias.